Gracias al Señor por el hermoso tiempo que acabamos de tener junto a nuestros hermanos Sebastián, Pía, el pequeño Elías y Lucas. Siguen llegando comentarios, siguen llegando gratitud al Señor por el hermoso testimonio que nos contaron. Y es inevitable no emocionarse. ¿Qué querrá el Señor? ¿Qué querrá el Señor con ellos, con nosotros, con su iglesia? Pensando en esto, me gustaría compartir unos pensamientos basados en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos. Esta narración tan ordenada que Lucas se encarga de preparar. Y vamos a leer un relato ahí que me llama mucho la atención y que podemos considerar, aplicar para nuestras vidas hoy en día. Capítulo 4, desde el versículo 23 al 31. Dice así la palabra del Señor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amado Señor, gracias porque hasta ahora este culto ha fortalecido, bendecido mi vida. El solo hecho de saber que estamos reunidos en tu nombre es un tremendo motivo de gratitud y alegría. Pero ahora, Señor, yo te ruego que sea tu palabra la que nos hable en este mediodía, la que nos consuele también, la que marque una senda clara que podamos seguir en este tiempo. Señor, que tu nombre se glorifique. Gracias por mis hermanos. Te ruego que puedas quitar toda distracción, todo pensamiento, tal vez algunos asuntos que mañana mismo, esta semana, son muy importantes. Señor, permítenos ahora estar quietos, estar tranquilos para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este relato es muy interesante. Es el episodio final de un suceso que marcó la vida de Pedro y Juan. El capítulo 3 nos señala que Pedro y Juan a la hora novena iban al templo a orar. ¿Y cuál es la hora novena? Tenemos que saber que el día judío comienza a las 6 de la mañana y es entonces las 15 horas, las 3 de la tarde, la hora que el pueblo de Israel tiene para orar. Cuando niños nos enseñaron en la escuela dominical un coro, 3 veces oraba Daniel en el día, ¿sí? A las 9, a las 12 y a las 3, y precisamente a las 3 de la tarde era una hora definida para orar. ¿Y qué pasa? Que cuando iban camino al templo, en la puerta, había un hombre cojo de nacimiento que estaba pidiendo ayuda, limosna. Y Pedro y Juan
ante esta necesidad que no pudieron ignorar, lo ven y Pedro le pide a este cojo que por favor los mire. Y el relato nos muestra que este hombre como que se esperanzó porque pensaban que le iban a dar algo y les dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y al instante dice la palabra que el hombre se levantó y comenzó a saltar luego de que se le afirmaron los tobillos. Tremendo milagro, tremendo milagro. El capítulo 4 más adelante nos dice que este hombre tenía más de 40 años. Joven, súper joven. 40 años se dice que es una edad madura. El número 40 representa algo muy importante también en la Biblia. 40 días estuvo Jesús en el desierto. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto también. Y este periodo completo representa un tiempo de prueba. Representa un tiempo de intensa prueba. Pero también para un judío, hablar de 40 años es hablar de una generación completa. Y señalar este concepto, 40 años, inequívocamente el pueblo de Israel o un judío se va al desierto en el peregrinaje de Israel, luego que salió de Egipto, y con tristeza reconoce que toda una generación se perdió por la constante incredulidad de Dios. A Dios, perdón. 40 años siendo tratados por Dios, una generación, y vemos que la generación que entra a la tierra prometida con Josué fue otra. No fue la que salió inicialmente de Egipto. Es decir, para la mentalidad judía, una generación representa una pérdida dolorosa, algo que pudo haber sido y no fue. Y en este escenario vemos que este hombre representaba una generación, pero en vez de ver algo pesimista en su destino, encontró la salvación, encontró su salvación, encontró la sanidad, se encontró con nuestro Señor. Es muy interesante, porque este milagro que se produce en la tarde, a las 3 de la tarde, trajo como consecuencia un alboroto no menor, diría Pablo. Trajo como consecuencia un cuestionamiento de los principales, de los fariseos, de los sacerdotes que estaban y recibieron la noticia. Y por qué no decirlo, presenciaron también este hecho. Y todo el capítulo 3 nos cuenta qué pasó después de este tremendo milagro. La evidencia era indudable. El testimonio hablaba por sí mismo. Un tremendo milagro. No se podía negar. No se podía ocultar. Y cuando Pedro y Juan fueron interrogados, estos varones dieron testimonio de lo maravilloso que significa creer en Dios, creer en Jesús. El versículo 12 y 13 del capítulo 3 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Conocemos el relato. Conocemos que están rememorando ese episodio cuando Jesús fue entregado a sentencia de muerte. E involucra a todo el pueblo de Israel en esa decisión, en ese acto. Hoy día es un día de elección en nuestro país. Hemos orado por ello.
Seguramente usted va a ir a votar después de este culto, otros ya lo han hecho, otros tal vez están escuchando en sus dispositivos este mensaje mientras votan. Yo recuerdo una elección que se hizo también muy importante y tiene relación con esta. ¿A quién queréis que deje libre? Y el pueblo eligió a Barrabás. Qué decisión más injusta, pero aún así Dios tenía todo bajo control. Y miren, en estos versículos que acabo de leer, la predicación o el testimonio o la defensa de estos dos apóstoles se basa en demostrar quién es Jesús y llevar al pueblo o a los testigos a un nivel de convencimiento que eran responsables de lo que pasó. El versículo 16 nos cuenta, y esta predicación va más allá, y dice que por la fe en Jesús, por la fe en su nombre, a este, al que vosotros veis y conocéis, a este paralítico, a este cojo, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es muy interesante el argumento que desarrolla Pedro acá y Juan, donde ponen al Señor como el Mesías, lo respalda el versículo 13 cuando une las profecías del Antiguo Testamento en el cumplimiento de la persona de Jesús, pone la responsabilidad en la multitud, en los israelitas, en los testigos, de que ellos decidieron darle muerte, pero eso estaba todo predicho, y pone al beneficiario, al ex cojo, como el que recibe un tremendo beneficio de sanidad por causa de la fe en Jesús, de la fe en aquel que fue desechado por los hombres, en la fe de aquel que fue reprobado por todos aquellos. Y más adelante, en el capítulo 4, vemos que Pedro insiste en esta idea y dice, la piedra que desecharon los constructores vino a ser el pilar fundamental de la fe que profesamos, la fe que creemos. El versículo 19 de este capítulo es maravilloso y vaya como consuelo para quienes hoy nos escuchan por primera o segunda vez. Luego de este tremendo milagro, luego de escuchar los argumentos de Pedro y Juan, de culpar o atribuir responsabilidad directa a los testigos, al pueblo de Israel, de la muerte de un inocente, luego de destacar lo que se necesita para alcanzar y tener gracia delante del Señor, que es la fe, que es creer en Él, la consecuencia natural en el versículo 19 es, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es interesante que este tremendo episodio que ocurrió con este varón de 40 años, con este ex cojo, es utilizado de una manera maravillosa para proclamar el mensaje del Señor, para establecer quién es el Señor, para atribuir un rol específico en toda persona respecto a la culpabilidad de enjuiciar a un inocente, de establecer con claridad qué se necesita para poder alcanzar esta gracia que el Señor ofrece. Y ahí Pedro la tiene muy clara, una vez más, tal como ocurrió en el capítulo 2, en su primer discurso. Establece un requisito clave para poder acercarse a Dios, para poder obtener la gracia delante de nuestro Señor Jesús, que es arrepentimiento y conversión. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan a tu vida días de refrigerio en la presencia del Señor. El Señor tuvo que morir, padecer, para que tú y yo podamos ser limpios de nuestra toda maldad,
de nuestro pecado, de aquello que ofende a Dios. Pero también nos da el tremendo privilegio, la tremenda honra de disfrutar días de refrigerio en su presencia. Y es lo que creemos y es lo que proclamamos. Pero para acceder a ello, para poder acceder al perdón y a un tiempo de gozo y de refrigerio, debemos hacer dos cosas que dependen de nosotros. Luego de recibir la palabra, debemos creer en Jesús, arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir. Arrepentirnos no significa tener culpa, sentirnos mal solamente por haber hecho algo que no corresponde, sino que bíblicamente el arrepentimiento significa cambiar nuestra manera de pensar para actuar distinto, y eso lo hace el Señor. Es el Señor quien pone en nosotros su corazón y su mente. Arrepentirse significa darle la espalda al pecado. Si yo me caracterizo por ir en una dirección hasta que me encuentro con el Señor y me doy cuenta que eso no corresponde, el arrepentimiento es darme la media vuelta y darle la espalda a lo que ofende a Dios para encontrarme con Él. Y el segundo requisito es convertidos. Esa palabra implica un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo que encontramos solo en la presencia del Señor. Y como consecuencia de ello, vienen días de refrigerio, viene un tiempo de paz, de reconciliación con Dios. Conocemos a Dios de una manera maravillosa todos los días, hasta que Él venga. Luego de esta defensa, vemos el resultado que ocurre en forma inmediata. El capítulo 4, versículo 4 nos señala que pero muchos de los que habían oído la palabra, es decir, de lo que Pedro y Juan estaban anunciando, creyeron. Ahí está el requisito. Creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lamentablemente en ese entonces no se contaban a las mujeres en las estadísticas. No, sino que las cifras oficiales, por llamarlo de alguna manera, representaban solamente a los hombres que estaban reunidos. Gracias a Dios eso ha cambiado, pero si queremos ser fidedignos, yo creo que contando a mujeres y adolescentes o jóvenes que estaban presentes en esa oportunidad, yo creo que alrededor de 20,000 personas recibieron la palabra conforme a lo que se exige de cada uno de nosotros. 5,000 hombres que creyeron. ¿A causa de un milagro? No, a causa de la predicación. En Hechos capítulo 2, Pedro dice, ustedes dieron muerte a Jesús, un santo, así que arrepiéntanse. Y Lucas nos dice en ese pasaje que estos varones se compungieron de dolor y preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Nuevamente, vemos que este maravilloso momento de sanidad de un cojo fue utilizado para predicar el nombre de Jesús. No solo los principales de la sinagoga, los fariseos, sino que también a todos los que estaban oyendo. Yo me he preguntado, ¿cuál debe ser la prioridad de la iglesia en este tiempo? Un tiempo de incertidumbre, un tiempo donde quizás hemos postergado muchos planes. Tal vez varios de nosotros hemos pensado, no, cuando termine la pandemia vamos a hacer esto. No, cuando termine la pandemia vamos a retomar esto. Yo tengo invitado a unos amigos que vengan a comer junto a nosotros cuando termine la pandemia, pero ya han pasado 15 meses. Y claro, es como que uno posterga decisiones esperando volver a la normalidad. Y si yo le dijera que no vamos a alcanzar a volver a la normalidad
porque el Señor viene antes por nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad entonces? Ayer se nos compartían los jóvenes que hemos vivido 15 meses de un trato especial de parte de Dios y aún no nos hemos dado cuenta que no podemos ser los mismos, que algo en nosotros debe cambiar, que algo en nuestras prioridades debe cambiar. Si esperamos que esto vuelva a la normalidad, tal vez va a pasar nuestro tiempo en que Dios ha querido y quiere tratar profundamente con nosotros. Hoy es el tiempo en que tomemos decisiones que impacten ahora, en el presente, y a partir de hoy podamos proyectar nuevas decisiones pensando en la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Tal vez podamos justificarnos y decir, no, mi prioridad es guardar muy bien mi fuente laboral, tal vez mi prioridad es poder proyectar una seguridad en toda esta inestabilidad. Sí, son motivos muy dignos para alcanzar y preocuparse. Pero no fue el Señor que nos dijo, busquen mi reino y todo lo demás vendrá por añadidura. No fue el Señor que nos enseñó que si definimos nuestra prioridad en Él, Él se iba a encargar de todo lo demás. Y eso lo hemos vivido en estos 15 meses. ¿Y qué tiene que pasar para que aceptemos el trato profundo que Dios tiene para nosotros en este tiempo? El versículo 8 del capítulo 4, vemos cómo Pedro y Juan responden ahora directamente ante las autoridades. Los habían agarrado porque querían salvaguardar la seguridad pública, tal vez, el alboroto que habían generado. Los habían tomado porque se sintieron ofendidos al predicar sobre la resurrección, porque sí, hablaron de que Jesús fue resucitado, y sabemos que un cierto grupo teológico de la época no creía en la resurrección, como los saduceos. Se sintieron ofendidos por el mensaje, pero era innegable el milagro que habían visto, porque estaba ahí. El testimonio era vivo, estaba ahí, estaba saltando. Era imposible contenerlo. ¿Y qué hace Pedro? Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¡Wow! Este Pedro, que actuaba de una manera impulsiva mientras caminaba con el Señor. Este Pedro que dudó cuando caminó sobre el agua. Pero imagínense, ¿quién no dudaría al saber que está caminando sobre el agua y ver que la ola, pero por no mirar al Señor, se hundió? Este Pedro que actuó de manera arrebatada muchas veces. Este Pedro que se contradijo otras tantas. Este Pedro que tal vez es más parecido a mí y a usted en varios aspectos. Antes de abrir su boca, antes de presentar una defensa, ¿qué fue lo que experimentó? La llenura del Espíritu Santo. Una vez que fue lleno del Espíritu Santo, Juan diría más adelante en el Apocalipsis, viendo con los ojos del Espíritu, es decir, estando en el Espíritu Santo, dio su defensa. Y nuevamente utiliza esta oportunidad para predicar, para exponer quién fue Jesús, para llamar al arrepentimiento, para exigir bíblicamente, con todo lo que se ha visto, con todo lo que se ha percibido, que el hombre y la mujer tienen una responsabilidad en este tiempo, que es creer en aquel que murió por cada uno de nosotros, es arrepentirnos de nuestra manera de vivir y es convertirnos para experimentar una nueva forma de vida y ahí disfrutar de un tiempo de refrigerio. Yo no sé si van siguiendo un poco la secuencia. El milagro no es lo importante ahora. Para Pedro y Juan, el milagro o lo importante no es el testimonio del hombre que está saltando y no para de saltar de lo alegre que está,
sino que la prioridad era predicar el nombre del Señor y confrontar a las multitudes, confrontar a quienes eran testigos de esto con la palabra y que tomen una decisión por Cristo. Era su prioridad. Hoy día tal vez cuando nos juntamos con algunos hermanos o cuando vemos a algunos amigos que tal vez nos cruzamos en la calle, hace tiempo que no te veía, ¿cómo estás? Tal vez lo primero que preguntamos es, ¿cómo está tu salud? ¿Cómo está tu trabajo? ¿La familia? ¿Todos bien? Ah, qué bueno, me alegro, bueno, un gusto verte, cuídate, por favor. Pero si fuese distinto, si cada uno de nosotros, con la llenura del Santo Espíritu, entendiésemos que nuestra prioridad en este tiempo es hablar del Señor, hablar de quién es, hablar de lo que está dispuesto a hacer, estoy seguro que el Señor haría de nosotros una iglesia no solo con una familia misionera en Montenegro, sino que una iglesia que ama su venida, que ama su palabra, que ama al Señor y que en cada oportunidad, en cada posibilidad, ve una ocasión maravillosa para predicar el nombre del Señor, para hablar de su evangelio. Yo creo firmemente que la prioridad de la iglesia siempre ha sido extender el reino por medio de la predicación. Sí, y nuestro enfoque como iglesia local es ese. Nuestro trabajo con los niños es ese. Nuestro trabajo con los adolescentes, los jóvenes, las hermanas, los varones, los adultos mayores. En la iglesia en su conjunto es ese. Predicar su palabra. En la mañana fuimos testigos de muchos hermanos que en pandemia han sido bautizados. En la mañana escuchamos que también hermanos han sido bautizados en el Espíritu Santo en tiempo de pandemia. El Señor no está en pandemia. El Señor quiere tratar con su iglesia en este tiempo. Y si no hemos entendido esta realidad, que el Señor nos remezca en este mediodía. ¿Qué más tiene que pasar para ser tratados por el Señor? Y yo creo que uno de los aspectos que debe ser tratado son nuestras propias prioridades. Aquí vemos a dos varones llenos del Espíritu Santo que hablaron con autoridad, dieron un discurso magistral, dieron una defensa de su fe maravillosa, pero no lo hicieron con su propio conocimiento, sino que lo hicieron con la gracia que el Espíritu Santo da a todos aquellos que quieren poner en sus vidas a Jesús como Señor, a Jesús como prioridad. ¿Y cuál fue la reacción de estos gobernantes? ¡Wow! Reconocemos que han hablado con autoridad. Reconocemos que estos hablaron con una gracia especial, que estos que eran del vulgo, y eso no era una expresión, por favor, peyorativa, sino que se refería básicamente a qué escuela religiosa tradicional de la época participaban. Habían dos, la de Gilel y la de Chamay, eran como las universidades de la época, en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a esta esperanza que todo varón judío tenía, que era ser un maestro, un rabino, alguien importante en la ley. Y como no calzaban en ningún perfil de estas dos instituciones prestigiosas, religiosas de la época, se decía que eran del común de la gente, que eran del vulgo. Pero no es que no sabían nada, no es que eran vulgares, no eran neófitos, no. A cada varón se les preparaba hasta los 15 años para llegar lo más alto en cuanto a la instrucción de la ley. Y solo los mejores calificaban, solo los mejores dedicaban su vida en aprender de la ley para dedicarse por completo a su enseñanza. Entonces estos hombres que no tenían una formación académica de lujo, hablaron con la autoridad que solo el Espíritu Santo puede darnos. Yo creo firmemente que la prioridad de la iglesia en este tiempo ha sido y debe ser, hasta que el Señor venga, extender su reino. Pero no con nuestras fuerzas
Y es hermoso cómo toda la palabra se va uniendo. Hechos 1:8 dice, pero vayan, prediquen, pero antes aguarden un poco porque van a recibir poder. Un Pedro empoderado, un Pedro predicando con autoridad, un Pedro armando ideas tan bien estructuradas. No lo hizo por su propia capacidad, no lo hizo por la experiencia que vivió, no lo hizo porque estuvo 3 años junto a Jesús. Lo hizo porque fue lleno del Espíritu Santo. Y esa es otra de las prioridades que como iglesia en este tiempo debemos asumir. En lo personal, usted, hermano, hermana, debe asumir como una prioridad en su vida, no solo encontrar la oportunidad para predicar a quién es Jesús, sino que también hacerlo con una investidura de poder, con una investidura de lo alto, llenos con su Santo Espíritu. Aleluya. El versículo 18, 19 de este capítulo 4 nos cuentan que estos gobernantes, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso es amenaza. Yo me atrevería a decirlo que eso, más que amenaza, puede llegar a ser una persecución. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¡Qué tremenda autoridad! Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Aleluya! Sí. El tercer aspecto que encuentro que debe ser parte de nuestra prioridad es que no podemos callarnos. No podemos callar. Debe ser algo imperativo en nuestra forma de vivir junto al Señor. No solo son nuestras acciones, no solo es nuestro testimonio. ¿Saben? Les cuento un secreto. Que no salga, por favor, de aquí. Yo cuando era más joven aún, cuando iba en mi adolescencia a la enseñanza media, en un liceo de varones, ustedes se imaginarán que a esa edad las bromas suelen ser muy crueles. Yo sentía cierto tipo de vergüenza en predicarles el Evangelio a mis compañeros. Me acuerdo que luchaba con eso. ¿Por qué? Porque no quería ser objeto de burlas, no quería ser ridiculizado, hasta que el Señor trató conmigo en forma intensa en algunos campamentos de verano. Y como que yo quería romper ese temor. Así que dije ya, hoy día voy a evangelizarlo. ¿Y cómo lo hacía? Llegaba temprano, más temprano que todos, y a cada uno le dejaba un flyer, un volante evangelístico en sus mesas, y después yo salía de la sala, y cuando entraba después que todo, ellos veían que había algo, ¿y quién lo dejó? Y yo no sé. Estaba haciendo algo, pero en forma secreta. Después yo me justificaba. No, yo no predico la palabra en forma hablada, sino que yo prefiero que ellos vean mi ejemplo, y de esa manera predicar. Hasta que un día me atreví. Y fui súper explícito. Yo creo que el Señor es mi Salvador. Él cambió mi vida. Ah, ¿tú eres evangélico? Sí. ¡Guaja! Burlas, risas. Pero ¿saben? Que cuando algunos de esos jóvenes tan duros pasaban por momentos difíciles, ¿a quién se acercaban? Al evangélico. Pedían consejos y yo me conmovía al verlos que se emocionaban. Hasta que un día me atreví a invitarlos a la iglesia, a un culto domingo en la mañana, frío, en invierno, y ver cómo pasaban adelante a recibir el Señor. Dije, he perdido tanto tiempo en compartir lo que no puedo callar, lo que no puedo negar. En este tiempo yo creo firmemente que nuestra prioridad debe ser el Señor, en todo, en cada momento de nuestras vidas. No podemos desconectarnos de nuestra vida de iglesia, nuestra vida de trabajo y nuestra vida familiar.
Es el Señor que debe estar presente en todo. Y eso va a traer como consecuencia un tiempo de refrigerio, perdón, sí, un tiempo de comunión maravillosa, pero también la oportunidad para hablar de su nombre. Y es ahí cuando Él está dispuesto a dar lo mejor de su Santo Espíritu. Vemos que estas autoridades le amenazaron nuevamente y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que se había hecho. Es tremendo. Pero si hay uno de los objetivos primordiales por los cuales el Evangelio debe ser predicado, es para que Dios se glorifique. Con sanidad, sí, pero lo mayor es con salvación de personas que antes estaban perdidos. Y esas personas, al encontrarse con el Señor, al ser convertidos, van a dar gloria a Él. Y esa es una de las razones por las cuales debemos anunciar, para que todos los pueblos te alaben, oh Dios, para que todos los pueblos reconozcan que tú eres el Señor. Ese es el propósito de nuestro Evangelio. Ese es el propósito de nuestra misión. Ese debe ser el propósito de nuestra prioridad en nuestra vida de iglesia. Que otros conozcan al Señor para que Él sea glorificado como lo ha sido en mi vida. Y aquí vamos a los versículos que acabamos de proyectar. Es maravilloso porque cuando estos fueron puestos en libertad, cuando Pedro y Juan fueron liberados, llegaron donde los suyos. Llegaron a la iglesia, llegaron donde la comunidad de fe, donde se sentían en familia. Tal vez podemos estar solos en este país, en nuestra realidad de pandemia, pero cuando nos reunimos como hermanos, se aleja ese sentimiento de soledad. O incluso en la semana podemos experimentar que aún viviendo solo no estamos solos, porque hay hermanos que nos levantan, que nos sostienen, que nos animan y nos muestran con tanta sencillez y en forma genuina que no estamos solos. Y llegaron donde estaban estos hermanos y les contaron todo lo que había pasado. ¿Y qué creen que ocurrió? Encuentro que aquí también hay otra prioridad que debemos descubrir. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Aleluya. Y dijeron, soberano Señor. Aleluya. Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Explotaron en adoración. Explotaron en alabanza. Explotaron en gratitud. ¿Por qué? ¿Porque fue sanado un cojo? No. Se alegraron al punto de exaltar el nombre del Señor porque el Evangelio fue predicado. Vibraban con eso. Estaban tan empapados de esa realidad. Se alegraron tanto de que el nombre del Señor fuese predicado. Y muchos creyeron. ¿Cuánto? 5.000 hombres creyeron. Ese es el motivo mayor de alegría que como iglesia debemos buscar y debemos abrazar. Glorificar al nombre del Señor porque otros le conocen. Aleluya. Y ante las amenazas, ante el peligro, ¿qué pidieron? Pidieron, versículo 29, y ahora Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo, que con toda valentía hablen tu palabra. No se aminoraron, no se achacaron, como decimos acá en Chile. No se atemorizaron, sino que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, se produce algo totalmente nuevo. Es como que dan más ganas de predicar. Ya es interesante conocer el testimonio de los misioneros que están sirviendo hoy día en países perseguidos y sufren, y los motivos de oración constante que escuchamos es que no cese, no oren para que cese la persecución, sino que oren para que el Señor les fortalezca y puedan seguir predicando aún con mayor valentía.
¡Wow! ¡Qué tremendo! Y saben, esto yo lo vivo con mucha realidad hoy. No vienen tiempos buenos. Estamos preparándonos en la escuela bíblica para enfrentar un tiempo de hostilidad, de cierto tipo de persecución e incluso de amenazas contra la fe que profesamos, contra esta fe en Jesucristo que es suficiente. Pedro se encargó de decir en el versículo 12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en los que puedan haber salvos, en que podamos ser salvos. No, muy claro quién es Jesús y levantar y plantar la bandera de Jesús aún en tiempos de amenaza. Yo encuentro que ese también debe ser nuestro enfoque y nuestra prioridad para el tiempo en que vivimos. No importa lo que ocurra a nuestro alrededor, no importa cuántas leyes se levanten en contra de prohibir el mensaje de predicación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es más justo? ¿Responder a lo que los hombres dicen? ¿Obedecer a Dios? Y ahí necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas para predicar como estos dos lo hicieron. Llenos del Espíritu Santo, predicar sobre todo escenario adverso u hostil. Cuando hubieron orado, cuando estaba Pedro y Juan junto a todos los demás y oraron por estas amenazas, Señor, sí hay amenazas, pero concédale al pastor Paul que predique con más valentía aún. Eso ahora es la voluntad de Dios. Concédele al pastor Leo, a tus siervos, y no solamente a ellos, sino a aquellos que también ejercen un rol evangelístico. Concédele a Sebastián y a Pía que hablen con más valentía tu palabra. El lugar en el que estaban reunidos tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía la palabra de Dios. Cuando oramos en la voluntad correcta, en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo desciende y nos capacita y nos levanta para enfrentar este día malo, este día adverso. Hoy es tiempo de que aquellos que no conozcan al Señor, lo conozcan de veras. Es un tiempo donde tú puedas entender que no solo son las circunstancias que tal vez nos pueden afectar en este tiempo como enfermedad, como problemas, las que Dios quiere atender. No, eso es tan circunstancial, es tan pasajero. Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, pero nuestra vida es muy limitada. La palabra dice que es un soplo nada más delante del Señor. Lo importante es lo eterno. Y Jesús vino precisamente a eso, a darte una eternidad con Él. Pero para llegar a eso, para encontrar un refrigerio constante para tu vida, para tu alma, necesitas creer en Él. Necesitas creer que no hay otro nombre dado a los hombres, sino Jesucristo. En solo Él podemos encontrar salvación. Necesitas arrepentirte de tus pecados y permitir que el Señor haga esa obra maravillosa en tu vida, como lo ha hecho conmigo y como lo ha hecho con tantos hermanos que están conectados ahora. Hermanos que han partido, hermanos que tal vez no conocemos, pueden compartir esta misma realidad que no podemos callar, que no podemos esconder. Jesucristo vive, Jesucristo volverá. Así que hoy es tiempo de que tomes una decisión personal con fe y que creas que este Jesús también vino a morir por ti. Y a nosotros, hermanos, definir como prioridad nuestra un trato especial que el Señor quiere tener con nosotros para que en tiempo de pandemia o en tiempo de normalidad su nombre sea predicado en toda circunstancia, en toda oportunidad, que recibamos la llenura de su Santo Espíritu que Él ha prometido para todos los que predican y creen en su nombre, que ante amenazas, ante advertencias, la consecuencia natural sea obedecer a Dios y predicar con más intensidad que hay salvación, que hay esperanza, que hay sanidad, que hay tiempo de refrigerio y que experimentemos día a día cómo es que el Espíritu Santo impacta y llena nuestras vidas. Si usted es uno de aquellos que desea permitir que el Señor trate en ese sentido,
porque lo necesita. Tal vez se ha dado cuenta que sus prioridades no están enfocadas en la prioridad de Dios. Tal vez se ha dado cuenta que esta pandemia ha sido tiempo muerto y no ha avanzado lo que Dios quiere avanzar en su vida. Déjeme decirle que no es tarde. Hoy es día también en que podemos reconciliarnos con Dios, ver las cosas como Él las ve, que nuestros ojos vean cómo mira nuestro Señor y traer ese maravilloso refrigerio a nuestras vidas, experimentar la llenura del Santo Espíritu. No se trata de exigirles que cumplamos un mandamiento como ir y predicar, no. Se trata de permitir vivir en el corazón de Dios. De compungirnos por lo que Él también se aflige. El Señor quiere glorificarse en su vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. Y para ello, algo tenemos que hacer. Que el Señor nos ayude. Si desea contactarse con nosotros, si desea saber más de cómo acercarse al Señor, va a aparecer un banner ahí, puede escribirnos a nuestra página web, a nuestras redes sociales. Hágalo. Queremos ayudarle, queremos saber de usted, saber de ti. Si hoy quieres recibir al Señor en tu corazón como tu Salvador, sí, Dios te está llamando. Dios quiere un propósito mayor con tu vida. Dios quiere dar un tiempo de refrigerio. Dios quiere dar el perdón de pecados. Aleluya. Y si hay hermanos que hoy necesitan ayuda para que el Señor reordene sus prioridades y el tiempo que queda hasta que Él venga por nosotros sea un tiempo distinto, donde tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos no hagan otra cosa que glorificar su nombre, y para ello necesitas con urgencia el Espíritu Santo, también escríbenos, también dárnoslo saber. ¿Para qué? Para buscar juntos y orar y experimentar cómo se nos mueve el piso. Aleluya, sí, cómo el Señor reordena nuestras prioridades, nuestros sueños y nos alinea con Él para que en este tiempo seamos su iglesia. Seamos la iglesia que Él siempre ha esperado de nosotros. Que el Señor les bendiga. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque habla a tiempo y fuera de tiempo. Gracias porque para muchos es una lluvia temprana y para muchos también es una lluvia tardía, donde podemos experimentar cómo comienza a cosechar, a fluir, a dar frutos hermosos que glorifican tu nombre. Te pido por aquellos que tal vez es primera vez que nos ven y hoy día han sentido en su corazón la necesidad de querer creer. Oh Dios, en esta hora visítalos, en esta hora visítalos y que sea tu Santo Espíritu que haga de ese encuentro un encuentro maravilloso, como ha ocurrido con tantos de nosotros, donde tú nos quebrantas, donde tú nos visitas, donde tú quitas nuestros pecados, donde tú nos reconcilias con el Padre. Oh Dios, glorifícate también en esta hora con hermanos que hoy quieran asumir un nuevo compromiso contigo y no perder más tiempo, no dejar pasar más días, no postergar decisiones que tal vez han proyectado cuando todo vuelva a la normalidad. Si hoy es el tiempo en que tú quieres definir prioridades para tu iglesia, prioridades que glorifiquen tu nombre, prioridades que permitan a muchos más creer en tu nombre por medio de las señales que acompañarán nuestra predicación. Sí, Señor, tú no has cambiado. Tú has sanado milagrosamente, hermanos, a amigos de esta pandemia. Tú has hecho milagros maravillosos con un propósito. Ayúdanos, Señor, a ser usados por ti antes de que tú vengas por nosotros. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Glorificamos tu nombre, porque tú no cambias, porque tú eres el mismo ayer, hoy y lo serás por siempre. Aleluya. Que tu Espíritu Santo haga esa obra que ninguno de nosotros puede hacer.
Que tu Espíritu Santo redarguya en esta hora, que tu Espíritu Santo comience a tratar con nosotros. Yo lo necesito con urgencia. Oh, que tu Espíritu Santo nos haga entender y nos haga ver las cosas como tú las ves. Aleluya. En el nombre de Jesús. Mientras cantamos este hermoso coro, que sea como una oración. Que tu Espíritu Santo me guíe sin fronteras, más allá de las barreras. Que hoy sea un tiempo donde tu nombre se glorifique en la iglesia. Aleluya. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Aleluya. Aleluya. Aleluya.